mercantilismo. Desde el siglo XV hasta el siglo XVIII, cuando aparecen los estados modernos nacionales, el capitalismo no solo tenía una faceta comercial, sino también dio lugar a una nueva forma de comercio, denominada mercantilismo. Esta línea de pensamiento económico alcanzó su máximo desarrollo en Inglaterra y Francia. Este es entendido como el enriquecimiento de las naciones mediante la acumulación de metales preciosos. El mercantilismo se desarrolló como consecuencia del descubrimiento de minas de oro y plata en América. El sistema mercantilista se basaba en la propiedad privada y en la utilización de los mercados como forma de organizar la actividad económica. A diferencia del capitalismo de Adam Smith, el objetivo fundamental del mercantilismo consistía en maximizar el interés del Estado soberano y no el de los propietarios de los recursos económicos, fortaleciendo así la estructura del naciente Estado nacional. Con este fin, el gobierno ejercía un control de producción, del comercio y del consumo. Características del mercantilismo. Toda actividad económica se centra en la adquisición de monedas y metales como el oro y la plata, como única forma de enriquecimiento del Estado. El Estado es controlado por la monarquía. El Estado es el que organiza la adquisición de metales preciosos mediante leyes de producción y el comercio, cuidando las infraestructuras que ayuden al comercio, siendo estos puertos, vías de comunicación, etc. Nuevas rutas de comercio. Entre estas estaba el descubrimiento y expedición de África y América. Se genera una balanza comercial debido a que los países se ven forzados a desarrollar al máximo las exportaciones de productos pagaderos en oro y plata y reducir en lo posible las importaciones. También se fomentó el crecimiento de las industrias para que el gobierno pudiera cobrar impuestos para fomentar los gastos militares. Dentro de la doctrina económica mercantilista emergieron de manera natural tres cuestiones fundamentales que generaban esta lucrativa actividad comercial. 1. El monopolio de exportación. 2. El problema del cambio y derivaciones. 3. El problema de la balanza comercial. Los estados mercantilistas intentaban mantener salarios bajos para desincentivar las importaciones, fomentar las exportaciones y aumentar la entrada de oro. Fisiócrates. Primera escuela de sistemática en pensamiento económico. Ellos fueron los primeros en reflexionar sobre la actividad económica y en explicarla como un todo, es decir, como una disciplina sujeta a determinadas relaciones. Tiene dos grandes fundadores. Un fundador que fue médico de corte de Luis XV y un ministro de finanzas de Francia en 1774. El primero, conocido como Francisque Quesnay, 1694-1774. Perteneciente a una familia de ricos propietarios de la tierra, estudió medicina y ejerció como médico y cirujano. Formó parte del corte de Bellas Artes como médico ordinario del rey Luis XV. En pago a sus servicios obtuvo títulos nobiliarios y tierras. La administración de estas tierras le indujo a plantearse problemas económicos a los que abordó con la visión científica. Nuestro segundo fundador, Annette Robert Jacques Turgot, 1727-1821. Escribió varias obras de teoría economista, como reflexiones sobre la formación de distribución de las riquezas o cartas sobre la liberación del comercio del grano. Esta escuela consideraba la tierra como la fuente única de la riqueza de las naciones. Varios de sus principales exponentes, como Kenas y Turgot, opinaban que un pueblo sería más rico y más poderoso cuando más tierra y mayor producción agrícola tuviera.
El eje de la argumentación fisiócrata afirmaba que las sociedades estaban regidas por un orden natural. Características de los fisiócratas. Representantes de la economía política burguesa de Francia del siglo XVIII. La parte central de la doctrina económica de los fisiócratas corresponde al problema de la plusvalía del producto neto. En materia económica, estos pensamientos tendían a la única actividad humana capaz de producir una nueva riqueza, es decir, agregar un nuevo valor a la agricultura. Rechazaron la idea del mercantilista de la riqueza como acumulación de dinero en el país. El liberalismo es una teoría económica desarrollada durante el periodo de la Ilustración y en plena Revolución Industrial. Esta dio su inicio en Inglaterra en el año de 1776, gracias al teórico economista Adam Smith, con su obra titulada La riqueza de las naciones. Adam Smith se le da el título entonces del fundador del liberalismo económico y el inicio del periodo de la llamada economía clásica. El liberalismo, según Smith, lo que proponía era un desarrollo individualista, ya que según él, uno era más productivo para la sociedad y trabajaba con más eficacia si se hacía para el beneficio propio. Se propuso para también a raíz social de este modelo que el Estado tuviera la más mínima intervención en la economía, por lo cual se dio origen entonces al Estado gendarme. Este Estado entonces solo velaba porque el capitalista tuviera más facilidades, ya que era más productivo para la nación, y así se promulgaron entonces leyes a favor de la economía. Entre estas tenemos la Ley de Libertad de Industria, la Ley de Libre Competencia, la Ley de Libre Empresa y la Ley de Libre Mercado. El liberalismo económico entonces favoreció el proceso de la industrialización, el surgimiento de mercados mundiales, la creación de empresas transnacionales y la acumulación de capitales. Entre las características más importantes o resaltantes que podemos mencionar sobre esta ideología son las siguientes. Número 1. El origen del proceso económico según el liberalismo era el trabajo. Número 2. La eficiencia y la productividad jugaban un papel muy importante en esta ideología. Número 3. El salario que se le tenía que pagar al obrero tenía que ser bajo. ¿Para qué? Para así obtener la mayor ganancia. Número 4. Existía una fórmula económica como siempre lo existió en todas las corrientes económicas y lo sigue habiendo. Esta fórmula era ganancia, ahorro y capital. Número 5. El horario laboral no era estable, ya que se tenía que trabajar aproximadamente de 12 a 16 horas. Y trabajaban tanto mujeres, hombres y también niños. Número 6. La ley de oferta y demanda determinaba el precio efectivo del producto. Número 7. La acumulación de esas ganancias es entonces el capital para el progreso de una sociedad. Número 8. El Estado debe garantizar un orden mediante una constitución. Como última característica tenemos de que el Estado no tenía que intervenir en la economía. Hay una frase que resaltó bastante sobre esta ideología económica, estaba escrita en francés y quería decir dejar hacer, dejar pasar. O sea, como se dijo anteriormente, el Estado no tenía que intervenir para nada en los procesos económicos según esta ideología. Y como por última característica, el Estado tampoco tenía que tener barreras para las exportaciones. El neoliberalismo. El neoliberalismo es una doctrina filosófica que tiene ramificaciones en todos los campos de las ciencias sociales. Los neoliberales se dedican a enlazar la competencia capitalista, afirmando que el mecanismo de esta última garantiza automáticamente las mejores condiciones para la evolución de las fuerzas productivas. La argumentación del neoliberalismo es que la libre competencia es el estado ideal de la economía, pero no siempre puede ponerse en vigor, porque los monopolios la contrarrestan. La teoría de los neoliberales se basa en forma enmascarada en la idea del papel decisivo del Estado en la economía. Es decir, el rol del Estado debe ser el de promover la libre competencia. Características del neoliberalismo económico.
Defienden un mercado altamente competitivo. Se oponen al acaparamiento y a la especulación. Se oponen a la formación de monopolios y oligopolios. Se oponen a la fijación compulsiva de salarios por el Estado. Rechazan la regularización de precios por el Estado, ya que deben fijarse en base a la relación oferta-demanda. Se oponen al gasto público burocrático. Defienden el libre comercio internacional. Defienden la libertad de contratación del trabajo y la libre movilidad de los factores de producción. Teoría económica del keynesianismo, por John Maynard Keynes. John Maynard Keynes nació en 1983 en una familia burguesa en Cambridge. Keynes fue crítico de la política fiscal liberal. El Keynes está vigente hoy por el más importante y al mismo tiempo el más discutido economista del siglo XX. Keynesianismo surge como respuesta a la Gran Depresión de 1929 debido a la Segunda Guerra Mundial. Se describe como una política estatal, está basada en el estímulo de la economía en épocas de crisis. El interés final de Keynes fue intentar dotar a las instituciones nacionales o internacionales de poder para controlar la economía en las épocas de recesión o de crisis. Se considera un nuevo movimiento de capitalismo. Algunas de las características es que la expansión del gasto público y la creación del estado de bienestar, intervención del Estado en la vida económica, empresas públicas en sectores de importancia estratégicas para el desarrollo del país, tanto como electricidad, hidrocarburos, transporte, política de redistribución de la riqueza mediante una política fiscal progresiva, los impuestos directos, estado de bienestar. El Estado garantiza las relaciones laborales aceptando acuerdos entre sindicatos y empresarios. Como podemos observar, el modelo indica el modo económico del Estado keynesianismo. Algunas de las consecuencias: creación de sociedades de clase media, fortalecimiento de los sistemas democráticos, elimina el peligro de revolucionario en Europa Occidental, crisis del keynesianismo, convulsión monetaria de 1971, balanza comercial en Estados Unidos negativa, déficit presupuestario en Estados Unidos por los altos gastos militares, primera crisis del petróleo de 1973. En 2 meses el precio del barril crudo pasó de $3 a $10, déficit en la balanza comerciales. Las dos causas anteriores provocaron disminución de ingresos fiscales por la crisis de los empresarios, reducción de las cotizaciones por las altas tasas de paro, aumento del gasto público para pagar subsidios por desempleo. La política keynesiana se mostró incapaz de solucionar los anteriores problemas.